Saludos, mi nombre es Nicole Pirela y hoy vamos a hablar acerca de la evaluación de la cementación. Sin embargo, es primero necesario conocer qué es la cementación de pozos. La cementación de pozos es una operación que consiste en la mezcla de cemento seco, aditivos y agua de modo de poder generar una lechada. Esta lechada luego es bombeada al pozo. El volumen de dicha lechada va a ser definido por las zonas críticas. Estas zonas críticas son las zonas, o podemos considerar zonas críticas, por ejemplo, a las zonas permeables o a las dimensiones de lo que es el hoyo desnudo, entre otras, por supuesto. Una vez que este cemento fragúa, se crea una barrera permanente e impermeable que no permite el movimiento de fluidos detrás del revestidor. Esta fase de cementación es la más importante en la vida de un pozo, bien sea para completarlo o para abandonarlo. Es por ello que se deben conocer entonces los requerimientos tanto operacionales como de diseño de la cementación. Ahora bien, la evaluación de la cementación. ¿Por qué o para qué se realiza dicha evaluación? Pues bien, para corroborar que los objetivos de la cementación fueron cumplidos. ¿Cuáles son los objetivos? Esta cementación, o bien la cementación, tiene como objetivos de manera general brindar impermeabilidad, no permitir que el revestidor se mueva y, por supuesto, retardar la corrosión en el mismo. De la misma manera, debe evitarse el escape de fluidos indeseables en superficie. Sin embargo, los objetivos específicos van a cambiar dependiendo de qué revestidor se está cementando. Si es el de superficie, hay que generarle esta impermeabilidad de la que se estaba hablando, y si es, por ejemplo, el de subsuelo, el objetivo específico es de hecho evitar la migración de los fluidos. Una vez habiendo dicho esto, hablemos ahora de los métodos para la evaluación de la cementación. Existen 5 y de estos 5 vamos a hablar seguidamente. El primero son las pruebas hidráulicas o de presión. Estas son las más utilizadas y de hecho se realizan una vez que el cemento haya fraguado. Es por eso que se recomienda el que se apliquen luego de 24 o 36 horas que la lechada sea bombeado. Para esta prueba, previamente se debe haber verificado la integridad mecánica de la tubería por medio de una prueba de presión. Esta debe realizarse después de bombear el tapón de superficie para evitar la adherencia entre el set de cemento y la tubería. ¿Cómo se lleva a cabo esta prueba? Pues bien, se perfora la zapata y se aplica a un punto, al punto de estudio, una presión superior a la que va a existir en el siguiente paso de perforación. Si el cemento logra soportar dicha presión, significa que el cemento entonces está bien aplicado o de hecho es eficiente. Se va a requerir entonces una cementación secundaria para evitar o para solucionar los problemas que se generaron en esta cementación. Seguidamente, hablemos ahora de los registros de temperatura. Estos son comúnmente utilizados para detectar la ubicación de tope de la columna de cemento, así como fugas o canales. También se utilizan para detectar cemento en el anular después de un tiempo prolongado de bombeo. ¿Cómo se sabe esto? Pues bien, hay que recordar que la reacción de hidratación del cemento es una reacción exotérmica. Esto quiere decir entonces que habrá o generará un calor, una subida de temperatura que no debería existir de mantenerse o de seguir entonces el perfil que comúnmente debería mantenerse o existir en el pozo como tal. Cabe resaltar entonces que cuando estas medidas se combinan con el tamaño de hoyo y cálculos volumétricos, se puede determinar la eficiencia del desplazamiento del cemento. En esta diapositiva se puede observar a mi derecha una gráfica común de la operación de cementación primaria. Según Schlumberger, los registros de cementación se basan en múltiples herramientas sónicas y ultrasónicas. Las versiones más modernas, junto con softwares, de hecho, proporcionan representaciones detalladas a 360 grados. La integridad de la operación
va a depender de la adherencia del cemento a la formación o bien del cemento a la tubería. Existen dos registros de cementación diferentes: el registro CBL o el de adherencia y el registro BDL o el registro de densidad variable. Comenzando por el registro CBL, cabe resaltar que son registros de onda sónica, cuyo principal objetivo es la evaluación de la calidad del trabajo de cementación. Este registro, o de hecho la interpretación del registro, se basa en cómo se dispersa la onda sónica. Estos registros, de hecho, constan con dos secciones: la sección acústica, la cual contiene transmisor que emite un pulso omnidireccional a una frecuencia relativamente baja, y como se puede ver en la imagen a mi derecha, existen dos receptores: el primero a 3 pies, que es el que se utiliza para el CBL, y el segundo a 5 pies, que es el que se utiliza para el VDL. Y también se tiene una sección electrónica, la cual mide la amplitud de la porción deseada de la señal del receptor. Existen realmente tres interpretaciones del CBL. La primera, cuando es alta, que significa que hay o muy poco cemento, o de hecho no hay cemento en lo absoluto, por lo que la tubería puede vibrar. La segunda, cuando hay una señal de CBL baja, lo que quiere decir que hay cemento suficiente alrededor de la tubería, por lo tanto esta está sujeta. Y una tercera, que es cuando la señal del CBL es intermedia. Esto quiere decir que el cemento es de hecho ineficiente y se podrá necesitar una cementación secundaria para remediarlo. En la diapositiva, en la primera imagen, se puede ver una señal CBL alta, que quiere decir que hay una baja adherencia, mientras que en la segunda se ve una señal CBL baja o una buena adherencia. Por último, se hablará entonces acerca de los registros de densidad variable o VDL. Estos se encargan de evaluar de manera cualitativa la adhesión del cemento bien a la tubería o bien a la formación. Estos trabajan con el segundo receptor, el ubicado a 5 pies, en forma de onda sónica. Como se puede observar en la diapositiva, existen, o de hecho ellos tienen principios como por ejemplo de que se toma solo la parte positiva de la onda, de que las crestas son comparadas en una escala de grises, y se pueden obtener tres interpretaciones diferentes. La primera, cuando hay una adherencia deficiente del cemento a la tubería, que está caracterizada generalmente por la existencia de líneas paralelas bastante marcadas. La segunda, de adherencia deficiente del cemento a la formación, que es caracterizada por unas líneas muy tenues debido a, como se mencionó, la mala adherencia del cemento. Y un tercer caso, que es cuando hay de hecho una buena adherencia tanto a la formación. En este caso, se caracteriza más que todo por la ausencia de líneas a los primeros arribos y por luego la existencia de líneas paralelas bastante claras. Entonces, como se mencionó al principio, la cementación es una fase crucial para la vida del pozo. Además de ello, de asegurarse de que se realizó de manera correcta, es importante su verificación. ¿Por qué? Porque de ser o de existir una cementación deficiente, existirán muchas pérdidas económicas para la empresa que aplicó esta operación, y también significarán un aumento en la presencia de peligros para el personal. Y si bien lo económico puede recuperarse, una vida humana no puede recuperarse. Las referencias bibliográficas que muestro en pantalla son las que se consultaron para la realización de la presentación, y yo agradezco a ustedes por su atención. Muchas gracias.